La herencia del corazón, la historia de la abuela expulsada por su propia hija. Antes de sumergirnos en esta conmovedora historia, si valoras las narraciones que nos invitan a la reflexión, te agradeceríamos que consideraras apoyarnos con tu suscripción y compartiendo este relato. Cada gesto nos ayuda a seguir trayendo lecciones de vida como esta a más personas. Que la paz y la claridad acompañen tu escucha. Hay historias que se susurran con el viento, entre los surcos secos de la tierra y las paredes de madera que han visto pasar generaciones. La nuestra comienza en la década de los 50, bajo el sol implacable de una polvorienta finca en California. Allí vivía una anciana, una mujer cuyo rostro era un mapa de arrugas dibujado por el trabajo, el sol y las lágrimas. Junto a su esposo, había labrado esa tierra con sus propias manos. En sus mejores años, fueron dueños de campos de maíz que se perdían en el horizonte y de animales fuertes que eran el orgullo de la comarca. Eran tiempos de abundancia, de risas que resonaban en el porche al atardecer. Pero el tiempo, con su paso inexorable, le arrebató primero a su compañero de vida, dejándola con un silencio que pesaba más que cualquier cosecha. Poco a poco, la soledad se fue haciendo su única compañera. Su única hija, ya una mujer adulta, vivía con ella, pero no para cuidarla. La acompañaba su marido, un hombre cuya principal ocupación era buscar la sombra y rendirse al sueño, un hombre perezoso al que la tierra y el trabajo le eran extraños. La anciana ya no poseía la fortaleza de su juventud. Sus rodillas crujían con cada paso como ramas secas, su respiración era un susurro entrecortado y los días se extendían, lentos y pesados. Pasaba las tardes en su mecedora, en el corredor de esa vieja casa de madera, con la mirada perdida en la línea donde el cielo y la tierra se unían, sus ojos humedecidos por el rocío de los recuerdos. Su hija, aquella niña que alguna vez corrió feliz entre los maizales, se había transformado en una mujer de corazón impaciente y gesto adusto. La ambición y la comodidad habían endurecido su alma. Una noche, cuando la despensa casi vacía reflejaba su propia negligencia, la pareja cuchicheó en la penumbra de su habitación. «Si no hacemos algo pronto, no tendremos ni que comer», dijo él, con la voz pastosa del que acaba de despertar. La mujer lo miró, y en sus ojos no había amor, sino un frío cálculo. «La solución es simple», respondió. «Mi madre debe irse. Esta casa es demasiado grande para los tres. La necesitamos para nosotros». Y con esa sentencia, dictada en la oscuridad y la codicia, sellaron el destino de la mujer que le había dado la vida. A la mañana siguiente, mientras los primeros rayos de sol doraban las grietas de la vieja casa, la anciana, sentada en su mecedora, escuchó un ruido que heló su sangre. Eran baúles arrastrados, pasos apresurados, voces cortantes que rompían la paz del amanecer. Se asomó a la puerta y presenció una escena que quedaría grabada a fuego en su memoria para siempre. Su hija y su yerno estaban arrojando sus cosas a la calle. Su ropa, sus viejos zapatos de cuero, las mantas que la abrigaban en las frías noches. Todo yacía sobre el polvo del camino. «¿Qué están haciendo?», preguntó con un hilo de voz tembloroso. «Madre, tienes que irte», respondió la hija, sin atreverse a mirarla a los ojos. «Ya no podemos mantenerte. Necesitamos el espacio». «¿Irme?». «De mi propia casa», susurró la anciana, sintiendo como un nudo apretaba su garganta. Nadie respondió. El yerno, con un gesto brusco, dejó caer la última caja en la tierra, dio media vuelta y cerró la puerta con un golpe seco que resonó como un disparo en el corazón de la anciana. La hija simplemente se fue, sin siquiera rozarle la mano en un gesto de despedida. La anciana se quedó allí, sentada en el escalón, junto a los restos de su vida. Lloró en silencio, con la dignidad de quien lo ha perdido todo. Lloró durante horas, hasta que el sol comenzó a descender, tiñendo el cielo de colores tristes.
Pero había un secreto que su hija y su yerno ignoraban. Un secreto que la anciana había guardado como la semilla más preciada. Años atrás, cuando su esposo aún vivía y la prosperidad le sonreía, habían amasado una considerable fortuna. Eran dueños de vastas tierras y prósperos negocios. Tras la muerte de su esposo, ella, con prudencia y visión, había vendido poco a poco algunas propiedades, guardando el dinero en una vieja caja de metal, escondida bajo un montón de piedras cerca del corral de las vacas. Nunca le dijo nada a su hija, porque creía, en su nobleza, que el amor de la familia era un tesoro mucho más valioso que cualquier interés material. Creía que su hija la cuidaría por amor, no por obligación o conveniencia. Cuando la noche cubrió la finca con su manto oscuro y ya no le quedaban lágrimas por derramar, la anciana se levantó. Sus viejos huesos protestaron, pero su espíritu estaba intacto. Caminó lentamente hasta el corral y, con manos temblorosas, removió las piedras. Allí estaba la caja. Dentro, envueltos en trapos viejos, yacían los billetes que eran el testimonio de una vida de esfuerzo. Con ese dinero, no solo podía sobrevivir. Podía renacer. Sin mirar atrás, tomó la pequeña maleta con sus pertenencias y comenzó a caminar por el sendero de tierra, alejándose de la casa que había sido su hogar y ahora era el monumento de una traición. Horas más tarde, la anciana llegó a otra finca, más allá del camino principal. Los dueños eran una familia que la conocía de los viejos tiempos, cuando su nombre y el de su esposo eran sinónimo de respeto en toda la región. Al verla llegar a esas horas, sola y desamparada, corrieron a su encuentro. «Doña, ¿qué hace por aquí tan tarde?», preguntaron, la preocupación genuina en sus voces. Ella, con su dignidad intacta, no quiso contarles su pena. Solo pidió un rincón donde pasar la noche. La familia, sin hacer más preguntas, la acogió. Le dieron comida caliente, un té reconfortante y una habitación limpia. La miraban no con lástima, sino con el profundo respeto que se le debe a quien ha caído pero se niega a ser derrotado. A la mañana siguiente, la anciana les preguntó si sabían de algún terreno en venta. Sorprendidos pero admirados por su entereza, le dijeron que sí, que había unas tierras disponibles muy cerca. Sin dudarlo un instante, sacó una parte de su dinero y compró una parcela amplia y fértil. En pocos días, con la ayuda de esos vecinos de buen corazón y de otros que recordaban su nobleza, comenzó a levantar una nueva casa. Una casa sólida, de buena madera, construida no sobre los cimientos de la pena, sino sobre los pilares de la resiliencia y la esperanza. Mientras tanto, en la vieja finca, su hija y su yerno vivían sumidos en la decadencia que ellos mismos habían cultivado. No trabajaban la tierra, no reparaban la casa. La propiedad se venía abajo, la madera crujía, el techo goteaba y la maleza devoraba el patio. Cómodos en su pereza, ni siquiera imaginaban que, a pocos kilómetros de allí, la mujer a la que habían despreciado estaba construyendo una nueva vida, forjando un nuevo futuro. Los meses pasaron. La nueva finca de la anciana florecía. Contrató a un joven del pueblo, un muchacho de corazón noble que la ayudaba con las tareas más pesadas. Él le llevaba agua del pozo y alimentaba a las gallinas, y a cambio, ella le ofrecía su sabiduría y un plato de comida caliente. La anciana había perdido la fuerza física, pero había ganado algo mucho más poderoso, la determinación silenciosa de quien ha conocido la traición y elige la vida en lugar del rencor. Su hija y el yerno, en cambio, habían agotado las últimas reservas que la anciana había dejado. La miseria se convirtió en su nueva compañera. Una mañana, el yerno, desesperado por el hambre, salió a buscar trabajo de finca en finca. El destino, con su ironía, lo llevó hasta una propiedad hermosa y bien cuidada. Se acercó y tocó la puerta. Esta se abrió, y frente a él apareció la figura de su suegra.
El hombre palideció. Tartamudeando, le explicó que buscaba trabajo. La anciana lo miró, no con odio, sino con una firmeza que él jamás había visto en ella. «Puedo darte trabajo», dijo ella con voz serena, «pero con una condición: jamás le dirás a mi hija que me has encontrado, ni dónde estoy. Este será nuestro secreto». El hambre pudo más que su orgullo, y aceptó. Así, el hombre que la había echado de su casa se convirtió en su empleado. Cada día, ella le preguntaba con disimulo: «¿Cómo está mi hija?». Y él, mintiendo para conservar su empleo, respondía: «Está bien, en casa». Esa pequeña mentira le bastaba a la anciana, cuyo corazón de madre aún albergaba una chispa de amor por la hija que la había abandonado. Pero la hija, curiosa por el dinero que su esposo traía a casa, un día lo siguió. Al llegar a la finca y ver a su madre, en lugar de sentir remordimiento, sintió una rabia ardiente. «Tú», gritó. «Todo este tiempo viviendo en el lujo mientras yo me muero de hambre. Esta casa debería ser mía». La anciana la dejó gritar hasta que se quedó sin aliento. Luego, con una calma que desarmaba, le dijo: «Tú me echaste de mi casa con lo puesto. Lo que ves aquí lo construí yo, con mi propio esfuerzo, después de que me abandonaste». «Pero yo no sabía que tenías dinero», replicó la hija, revelando la verdadera naturaleza de su corazón. La anciana suspiró, un suspiro cargado de una tristeza infinita. Entendió que no había nada que salvar. Le entregó unas pocas monedas y, con serenidad, le cerró la puerta en la cara. La hija y su esposo, ciegos de codicia, vendieron la vieja finca por una miseria, convencidos de que tarde o temprano heredarían la nueva propiedad de la anciana. No sabían que ella ya había tomado una decisión final. El tiempo siguió su curso. La anciana sentía que sus fuerzas la abandonaban. Su cuerpo le anunciaba que el final de su viaje estaba cerca. Sin miedo, escribió su testamento con mano firme. Dejó toda su propiedad, todo lo que había reconstruido con tanto esfuerzo, no a la hija que la había traicionado, sino al joven de corazón noble que la había ayudado sin pedir nada a cambio. Aquel que le había ofrecido bondad cuando su propia sangre le había ofrecido desprecio. Días después, la anciana falleció en paz, en su cama, en su casa. Cuando la hija y el yerno llegaron, esperando reclamar su supuesta herencia, los vecinos les dieron la noticia. Al enterarse del testamento, la hija no sintió dolor por la pérdida de su madre, sino la furia helada de la codicia frustrada. Lo habían perdido todo. Su casa, su herencia, su dignidad. Todo, a cambio de su propia pereza y egoísmo. La finca quedó en manos del joven y su familia, quienes la cuidaron con el mismo amor y respeto que le habían profesado a la anciana. La hija y su marido desaparecieron del pueblo, su memoria se desvaneció como el polvo en el viento. Pero la historia de la anciana permaneció, contada de generación en generación como una lección sagrada. Una lección que nos recuerda una verdad tan antigua como la tierra misma: la sangre no garantiza la lealtad, y la familia no siempre es aquella en la que nacemos, sino la que construimos con lazos de respeto, bondad y gratitud. La verdadera herencia no se mide en tierras ni en oro, sino en la dignidad con la que vivimos y el amor que dejamos sembrado en los corazones nobles.